Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Argain. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Vescos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cardoso. Diputado D'Angelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aydar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kaeler. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Y diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 24 señores diputados. Con la presencia de 24 señores diputados, queda abierta la primera sesión de prórroga del 131 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al diputado Juan Carlos Almada a realizarlo. Diputado Flores. A justificar la ausencia del diputado Bertet, que está haciendo trámites personales fuera de la provincia. Diputado López. Sí, para justificar la inasistencia del diputado Cardoso, que por razones de salud se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Por secretaría se dará lectura al acta de la 22ª sesión ordinaria. Diputado Flores. Sí, gracias, señor presidente. Para solicitar se omita la lectura y se dé por aprobada si no hay observaciones de los señores legisladores. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. Hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos del trabajo. Comunicaciones oficiales. Expedientes de puntos desde el número 1 al 3 incluido. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Punto número 4, expediente administrativo 5391. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos desde el número 5 al 7 incluido. Al archivo. Puntos 8 y 9. A la Comisión de Asuntos Municipales. Punto número 10. A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Proyecto. Para. Diputado López. Gracias, señor presidente. Para solicitar se me remita por secretaría copia de los puntos números 2, 3, 4 y 10 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, diputado. Diputado Jodor. Gracias, señor presidente. Solicito por secretaría me envíen de comunicaciones oficiales el punto número 3. Diputada Díaz. Señor presidente, para solicitar copia del punto número 2. Así se hará. Diputada D'Angelo. Copia de los puntos 3 y 10. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 2, 4 y 10 de las comunicaciones oficiales. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado? Proseguimos. Proyectos venidos en revisión.
punto número 1, expediente 18.394. A la Comisión de Legislación General. Proyecto presentado por los señores diputados, el expediente 18.395. Diputado Flores. Solicitar que este proyecto quede reservado en Secretaría. Así se hará, diputado. Proyectos ingresados fuera de lista según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria. Dictamen de comisión en el proyecto de ley expediente 18.376. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría. Dictamen de comisión, un proyecto de ley venido en revisión, expediente 18.291. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Queda reservado en Secretaría el proyecto de ley expediente 18.359. Y tienen ingreso y quedan reservados en Secretaría los proyectos de resolución, identificados como expediente 18.396, 18.397, 18.398, 18.399, 18.400 y un proyecto de resolución aún sin número de expediente, por el cual se repudian enérgicamente las medidas de espionaje y control abusivo dispuestas para los empleados del Ministerio de Economía, promovida por el titular de la cartera, Amado Budú. Lleva la firma de los diputados López, Cardoso, Artusi, Benedetti, la diputada Alderete, y el diputado Jordán y el diputado Cardoso. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Tabeco. Gracias, señor presidente. Brevemente, para rendir un cálido y sentido homenaje a quien muchos consideraron el padre de la salud en la República Argentina. Me estoy refiriendo al doctor Ramón Carrillo, que dejó de existir un 20 de diciembre de 1956, hombre sensible, sensato, utilizó la política y a través de ella para organizar sistemas de salud porque entendió al Estado como espacio esencial en el camino de revertir las situaciones deficitarias de la salud en la población. Tenía la lealtad como palabra clave, afirmando que es la resultante de 10 virtudes: solidaridad, tolerancia, verdad, conocimiento, libertad, amor, fe, alegría, utopías y honradez. De la lealtad, Carrillo decía que es una virtud que exige el sacrificio, riesgo, valentía y preocupación y que cuesta mucho trabajo, que no es una posición espiritual al alcance de todo el mundo, ni todo el mundo está preparado para ser leal. El doctor Ramón Carrillo tenía muy claro que sus conocimientos debían estar al servicio de la gente y en primer lugar de los más necesitados. Por eso siempre decía que frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son pobres causas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Si no se hace más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el proyecto de ley expediente número 18.395, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la cesión en forma gratuita del boleto de compraventa sobre los derechos de un inmueble formulado por la Asociación Cooperadora de la Escuela número 47 de Basavilbaso para la construcción de aulas. Diputado Flores. Presidente, para proponer su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Flores. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de Hacienda, Presupuestos y Cuenta y de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión expediente número 18.376, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir en compra directa un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, propiedad del Estado Nacional, con destino al campus de la UADER. Diputado Flores. Señor presidente, su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores. Se requiere 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa,
Sin expresarlo, resulta afirmativo por unanimidad. Se encuentra también reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.291, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado en la ciudad de Paraná para el emplazamiento de obras complementarias de las escuelas número 19 Raúl Zácaro y número 206 Los Constituyentes. Diputado Flores. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción, se requiere 2/3 de los votos, lo que tenemos la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el proyecto de ley expediente número 18.359, por el cual se modifica el artículo 14 de la ley número 7.823, referente al premio literario Fray Mocho, impresiones en sistema Braille. Diputado Flores. Señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción del diputado Flores, lo que tenemos la afirmativa, si va a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los proyectos de resolución expediente números 18.396, 18.397, 18.398 y los ingresados fuera de lista que fueran enumerados presentemente que todavía no tienen número de expediente. Diputado Flores. Sí, señor presidente, tal como se acordó en la labor parlamentaria, solicito que se vote en bloque su tratamiento sobre tabla y posteriormente se consideren también en bloque los proyectos de resolución. Se va a votar la moción de tratamiento en bloque sobre tabla, se requiere 2/3 de los votos, lo que tenemos la afirmativa, si no hace expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla. En primer término, el proyecto de ley expediente número 18.395, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la cesión en forma gratuita del boleto de compraventa sobre los derechos de un inmueble formulada por la cooperadora la Escuela 47 de Basavilbaso para la construcción de aulas. Sí. Diputado Flores. Sí, señor presidente, simplemente solicitar a mis pares que me acompañen en este proyecto que tiene por objetivo ceder con cargo a la provincia unos terrenos para que allí se puedan construir 3 aulas que fueron incluidas en el presupuesto del 2010 y que en su momento la cooperadora, la escuela no contaba con esos terrenos. Hoy ya tienen los terrenos a su nombre, hacia el nombre de la cooperadora, así que el único objetivo de este proyecto es que se puedan construir ahí 3 aulas en una escuela que realmente las necesita, habida cuenta del crecimiento que ha tenido este barrio en la ciudad de Basavilbaso, barrio Pueblo Nuevo y Torcachier, donde se han ejecutado viviendas en su gestión como gobernador, en la gestión anterior, y ha tenido un crecimiento importante esa zona, así que por eso es que solicito el acompañamiento de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, se va a votar en general el presente proyecto de ley, lo que estén por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, el artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar ahora el dictamen de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.376, un proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir mediante compra directa un inmueble de propiedad del Estado Nacional ubicado en la ciudad de Paraná con destino a la instalación del campus universitario de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Diputado Gart, tiene la palabra. Misiones que hemos trabajado este proyecto, hemos dado el consentimiento para la firma de los dictámenes de comisión. Sabemos que desde esta legislatura hemos trabajado en la normalización de la UADER y en su institucionalización. Hubo proyectos de ley que hemos trabajado para la conversión de cargos de acuerdo a los requerimientos que se hacen desde el Sistema Universitario Nacional. También sabemos en todo este proceso de compromiso que la provincia tiene que tener con alumnos, docentes en la institución UADER.
de normalizarla en la mejor manera conveniente. También sabemos que en gran parte la universidad está viviendo de prestado prácticamente sobre otras instituciones que ceden sus instalaciones, y en el proceso de institucionalización, normalización y adecuamiento a la universidad, adecuación de la universidad, está la cuestión de la identidad propia con este proyecto de territorio y situación física, el campus, lo que va a dar una fortaleza también y un compromiso para que cualquier universidad que se precie de competente y con verdaderas características tiene que tener su propio espacio físico de identidad e institucionalidad. Por eso estamos dándole este dictamen favorable para su aprobación en la Cámara de Diputados. Diputada Ángelo. Simplemente para apoyar lo que decía el diputado Kers, pero un poco remitirse para que queden en la conciencia de todos nosotros que se cumpla con esto, ¿no? Porque la compra del terreno no implica la concreción de un proyecto educativo tan ambicioso y tan necesario para la provincia de Entre Ríos, porque además cuando uno recuerda los terrenos del Ejército, nos viene a la memoria el hospital de Paraná. Entonces la verdad es que uno vota con absoluta convicción este proyecto, pero que todos seamos partícipes del seguimiento de que esto llegue a concretarse efectivamente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Vesco. Cortado. No, simplemente quería agregar, señor presidente, que al aprobar este dictamen y este proyecto estamos votando no solamente por la educación, sino por la promoción de nuestros jóvenes, por la importancia de que tengan nuestros jóvenes en el marco de desarrollar sus capacidades intelectuales un espacio propio que tiene que ver con el arraigo y que es muy importante para el desarrollo, vuelvo a repetir, de sus propias capacidades. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Bueno, si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley, expediente número 18.376, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a adquirir en compra directa un inmueble ubicado en la ciudad de Paraná, propiedad del Estado Nacional, con destino al campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Quiero hacer saber que por el artículo 81 de la Constitución se requiere 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Votado por unanimidad. Se va a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en proyecto de ley venido en revisión, expediente número 18.291, por el cual se declara utilidad pública y sujeto a expropiación un terreno ubicado en Paraná para el emplazamiento de obras complementarias de la escuela número 19 y número 206. Diputado Gers. Sí, muy cortito, señor presidente. Todos ya tuvimos acceso a ciertos números y datos del último censo realizado nacionalmente y tomamos conocimiento del crecimiento poblacional de la ciudad de Paraná, lo que implica muchísimos más habitantes y muchísimos más jóvenes y niños, que implica también una presión sobre el sistema y sobre la obligación del Estado y de cada uno de los adultos en Entre Ríos de comprometerse con un servicio educativo y de formación de los alumnos. Desgraciadamente en la ciudad de Paraná es difícil
encontrar predios vacíos para creación de establecimientos escolares o incluso ampliación de los mismos. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es dándole la posibilidad a escuelas de la ciudad que puedan ampliar sus servicios, y en este caso la escuela secundaria número 19 Raúl Humberto Zácaro y la escuela primaria 206 Los Constituyentes, de una zona de Paraná que tiene su crecimiento importante y necesidad de chicos de tener acceso a aulas y bancos. Por eso estamos dándole, a través de la comisión que preside el diputado Vescos, el dictamen favorable a este proyecto de expropiación de terreno para ampliación de servicio educativo. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a poner en consideración en general, también advirtiendo, porque el artículo 81 se requiere 2/3 de los votos, se pone en consideración en general, los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo, se va a votar en particular artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el proyecto de ley expediente número 18.359, por el cual se modifica el artículo 14 de la ley número 7.823 relativo al premio literario Fray Mocho. Diputado Belente. Gracias, señor presidente. Este es un proyecto, un humilde proyecto de ley que pretende introducir una pequeña modificación al artículo 14 de la ley que establece el premio Fray Mocho. Como todos sabemos, en la provincia todos los años, a través de la Secretaría de Cultura, se otorga en nuestra provincia el premio Fray Mocho, que es la máxima distinción literaria que la provincia otorga, y entre otras cosas el premio consiste en la edición de la obra premiada de unos 1000 ejemplares, de los cuales, según establece la ley, 200 se entregan al autor. De la conversación con un amigo que es escritor, el doctor Luis Castillo de Gualeguaychú, surgió la inquietud de que esta obra también pudiera llegar a el colectivo de no videntes, que en consideración obviamente a cuestiones de humanidad, pero también de lo que establece nuestra nueva Constitución reformada en 2008, en el artículo 21, que habla precisamente de la igualdad de oportunidades, es que nos permitimos, en principio, averiguar si era posible esto, tratado nuestro desconocimiento respecto de esta forma de editar, y consultamos con la Biblioteca Argentina para Ciegos, que existe en Buenos Aires. Allí nos enteramos que incluso en nuestra provincia se edita a través de uno de los periódicos de aquí de Paraná un suplemento para no videntes que tiene una tirada de unos 4000 ejemplares, se llama Contactos. Y allí nos informaron que, bueno, que el costo era mínimo y que era posible hacerlo, por lo tanto lo propusimos, y gracias al trabajo en comisión rápidamente se llegó al acuerdo de que en definitiva esto era viable. Y bueno, como decía, es muy simple, es introducir en el artículo 14 un párrafo que establece que el premio también se editarán 50 ejemplares del premio en el sistema Braille. Y también que estos ejemplares se van a distribuir del mismo modo que se establece para el resto de la edición escrita, que es la que edita en definitiva la imprenta de Entre Ríos, y que se distribuye en las distintas bibliotecas públicas de la provincia, para que precisamente puedan ser abordados por los lectores. Así que, bueno, con esta simple iniciativa lo que pretendemos es hacer honor al artículo 21 y
llegar a este colectivo de personas, de conciudadanos, de hermanos que tienen esta discapacidad y que muchas veces no pueden gozar de la buena literatura porque no los tenemos siempre en consideración. De manera que por todo esto es que les pido a los señores diputados el acompañamiento en este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en consideración en general, el presente proyecto de ley, lo que estén por la afirmativa, así es expresarlo, aprobado. En particular tiene un solo artículo en consideración, aprobado. El artículo segundo es de forma, queda aprobado, pasa al Senado de la provincia. Quiero decirle, felicitarlo al diputado Benedetti, pero aclararle que la Constitución de Entre Ríos también en esta Cámara se edita por sistema braille y se reparte a distintas bibliotecas de la provincia. Corresponde considerar en bloque los proyectos de resolución expedientes número 18.396, 18.397, 18.398 y los ingresados fuera de lista que todavía no tienen número de expediente. Diputado Solán. Señor presidente, hace pocos días atrás, mientras nosotros estábamos sesionando, tuvimos la noticia de que en una repartición pública, como es la vieja usina, se estaba llevando a cabo un acto muy importante, como era el lanzamiento del plan quinquenal al mejor estilo, según decían los organizadores, de los planes quinquenales del peronismo, ¿no?, que inauguró el general Perón en la década del 40, fin de la década del 40, los dos planes quinquenales, 46, 51 y 52 trunco, en 1955. Y la verdad es que repasé atentamente los términos que se habían allí esbozado, el trabajo proficuo y serio que se había llevado adelante por parte de el ministro, uno de los ministros más importantes que tiene este gobierno, el ministro de Planificación, que ha sido renuente en venir a hablar con nosotros, a comentarnos el por qué solamente se ha ejecutado un 18% de las obras públicas en esta provincia. Y la verdad que leí cosas tales como una propuesta donde se hizo mucho más de lo propuesto. Si hicimos el 18%, ¿cómo se puede haber hecho más de lo propuesto? Una provincia donde hay retrasos salariales notorios, de una provincia olvidada, se dice, que fueron excluidas esta provincia durante 30 años y que este plan quinquenal que presenta el gobierno, que deberá hacerse organizadamente, es una planificación estratégica y por último, esta tarea es para laburar y meterle muchas horas, como lo hacemos todos los días, además de tenacidad, perseverancia, tolerancia, pasión y amor. Y la verdad, yo soy medio memorioso a veces, me acuerdo de las cosas. Y cuando me meto en la página del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, encuentro una similitud. Yo había visto esto en algún lado, este plan quinquenal yo ya lo había visto. Y la verdad es que empecé a cotejarlo con algunas cosas que tenía en mi memoria y algunas que conseguí, no precisamente de quien había conducido ese proceso, sino de gente que estuvo a la vuelta. Y veo que en el año 2002 este plan quinquenal tuvo otro nombre, se llamó Plan Maestro Integral para la provincia de Entre Ríos. Fue hecho de forma distinta, no fue hecho en un gabinete. Fue hecho recorriendo la provincia y las distintas regiones. Y fíjese qué casualidad. El plan maestro del 2002 contemplaba 5 regiones. La del Paraná, la del Delta, la del Centro, la del Norte y la región del Uruguay. El plan quinquenal
que ha presentado el gobernador de la provincia como una novedad, también tiene 5 regiones, la del Paraná, la del Delta, la del Gualeguay, Cuchillas Norte y Uruguay. Pero no me quedé con eso, empecé a mirar los módulos que tenían unos y otros. Módulos básicos, temáticos, programas estratégicos, subprogramas y proyectos. El Plan Maestro del 2002 define módulos básicos como son desarrollo humano, perfil productivo, infraestructura, ocupación, gestión del territorio y modernización del Estado. El Plan Estratégico actual dice que los módulos temáticos abarcan los grandes objetivos como son desarrollo humano, económico productivo, institucional, territorial y sustentabilidad ambiental. Los conceptos que introduce en este esquema son similares, por no decir son iguales. Coincide en la complementación entre sector, en la sinergia uno y otro, es decir, la complementación entre el sector público y el privado, aunque el Plan Maestro lo llame pomposamente sinergia, no lo llama así el plan anterior. Tiene una diferencia sustancial este plan presentado la semana pasada por Urribarri con el que se presentó en el 2002. Y vuelvo a repetir, aquel se confeccionó con la participación de miles de compañeros a lo largo y a lo ancho del territorio, trabajando en verdaderas jornadas de trabajo, volcando las inquietudes y los temas trascendentes para cada una de las comunidades. Lo que a mí sinceramente me preocupa es que tanto lo han criticado al mentor ideológico de aquel programa del 2002 y sin embargo el proyecto reeleccionista sobre el que sustenta la base el actual gobernador ha tomado ese plan. O ha habido un plagio o ha habido una copia simple. Cualquiera de las dos cosas. Quiero decirle a los entrerrianos que estamos en presencia de un gobierno sin ideas, que miente día a día, no importa lo que sea. Son capaces de decir que han trabajado durante muchas horas en toda la provincia de Entre Ríos. Encontramos dirigentes de distintos partidos políticos que aplauden y dicen que esto es una cosa nunca vista en la provincia de Entre Ríos. Y la verdad, el grado de caradurez nunca se ha visto en esta provincia. He escuchado intendentes decir que por fin Entre Ríos tiene un norte. La verdad que hay que cambiarles la brújula. He escuchado legisladores, dirigentes, empresarios. La verdad, muchachos, los que estén soñando que esta provincia la fundaron a partir del 10 de diciembre del 2007 están absolutamente equivocados. Esta provincia tiene dignidad desde hace muchos años. No es solamente con algunas obras calzadas, cuya subejecución hemos hablado largamente en esta Cámara. No es con medidas, por así decirlo, originadas en la nación, pero que nada tienen que ver con nosotros, con los entrerrianos. Los entrerrianos tenemos otra postura frente a la vida, frente a la política. Y la verdad que los entrerrianos de bien nunca fuimos copiones entre nosotros. Y si copiábamos, por lo menos le hacíamos un reconocimiento al autor ideológico, al mentor ideológico de ese proyecto. Por eso quiero que quede claro que lo que asistieron los otros días en la presentación de ese plan quinquenal por el gobernador Urribarri es una mera copia de algo que ya habían presentado en esta provincia otros entrerrianos trabajando seriamente. En el proyecto de resolución, yo lo digo, felicitarlo al ministro porque vendió muy bien, es un gran comerciante. Tal vez no nos va a venir a dar muchas explicaciones de por qué no se ejecutan las obras en la provincia, pero lo que estoy seguro es que es un gran comerciante. Ha vendido un producto muy bien 2 veces. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Allende. Señor presidente,
uno puede aceptar absolutamente todo lo que se diga, o debe aceptar todo lo que se diga, porque vivimos en democracia. Pero yo no creo que los entrerrianos seamos tontos, seamos ingenuos, seamos ignorantes, para que después de un hecho que la comunidad entrerriana en su más amplia gama calificó de muy positivo, desde eso tan positivo se transforme de la noche a la mañana en una porquería, en un plagio, en un cuento más de chicos que en un proyecto de gobierno. Entonces me parece que ojalá esté equivocado el diputado preopinante, porque le va a hacer bien a los entrerrianos, y que tomar buenas ideas o ideas que se creen positivas, vengan de donde vengan, me parece que es bueno para los entrerrianos. Que de una vez por todas, durante muchos años, los entrerrianos y los argentinos vivimos en la dicotomía, en la antinomia de que si es mío es bueno, si es de otro es malo, si lo hizo el gobierno anterior hay que pararlo porque lo que vamos a hacer nosotros es mejor, y se pararon las cosas malas, pero también se han parado cosas buenas. Es una mentalidad argentina, sin lugar a duda, y lo hemos venido viviendo sistemáticamente. Realmente no creo que la Entre Ríos poderosa se haya nacido hace 3 años. Los entrerrianos realmente tenemos historia. Y en esa historia, y apelando a los hombres que han hecho tanto, y mujeres que han hecho tanto por nuestra patria y nuestra tierra, es que ojalá lo que se dijo en ese plan quinquenal, y que seguramente tendrá ideas de muchos, porque en este mundo ya poco se puede crear, y creo que tomar lo que creemos positivo de otros lados no es copiar, sino ser amplio, no ser obtuso en la mirada, sean en los próximos años realizaciones. Y quienes van a definir esto no somos los que estamos aquí, sino que van a ser los ciudadanos. Y los ciudadanos, como no son tontos, tienen la herramienta del voto. Y por eso algunos ya los han castigado, han perdido en sus territorios. Es muy posible que muy difícilmente vuelvan a ganar, si no cambian, y otros siguen ganando, y posiblemente continúen ganando. De cualquier manera, estamos muy cerca de un acto eleccionario. Dejemos que los ciudadanos entrerrianos digan si realmente hay obras, no hay obras, si hay un gobierno positivo, no hay un gobierno positivo. Y de última también, si en la oposición hay una oposición, aunque el gobierno sea positivo, mucho más positiva, mucho más convincente, y gane por lo positivo, no por lo negativo. Estamos cansados de ganar elecciones porque lo de atrás fue peor. Bueno, Urribarri, lo decía el señor presidente en la sesión anterior, fue la continuidad positiva de un gobierno, a mi modesto entender y a entender de los entrerrianos, porque así se expresó, que ya estaba de pie. Entonces ojalá continuemos con gobernantes que ganen para hacer un Entre Ríos mejor, no porque la Entre Ríos de ayer fue desastrosa o caótica. Por eso ojalá esté equivocado, y lo digo como entrerriano, en el concepto que estoy seguro o entiendo, lo dirá totalmente convencido el diputado preopinante, pero por el bien de los entrerrianos, que este plan quinquenal sea realidad y que al margen de quien gane las elecciones, el que gane sea porque ha propuesto mejor, un Entre Ríos mejor, y los entrerrianos entienden que va a ser un gobernante mejor, no menos peor. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado López. Señor presidente, para referirme a un proyecto de resolución sin número de expediente, ingresado fuera de lista, que pretende repudiar las medidas de espionaje y control abusivo dispuestas sobre los empleados del Ministerio de Economía de la Nación por parte de su ministro, Amado Vudú, la resolución 464 de aquel ministerio. De fecha 30 de diciembre del año pasado, del año 2009. Una fecha que entiendo fue elegida para, tengo que concluir, fue elegida para dictar la resolución porque en esa fecha la gente está pensando
en cómo pasa la fiesta con su familia, cómo festeja y despide el año y recibe las esperanzas del año que entra. Porque además fue una resolución de la que no se había tenido conocimiento, recién se hizo ahora, y lo que resolvía o disponía la resolución mencionada era espiar, sencillamente espiar las casillas de mail, de correo electrónico, los archivos del historial de Internet, de la computadora de cada uno de los empleados del Ministerio de Economía. El ministro que ayer lanzó su candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la candidatura del progresismo, dijo, después de haber sido de la juventud de la Unión de la UCD, la Unión del Centro Democrático, un partido de derecha, de Alzogaray en Argentina, no negó la información, todo lo contrario, dijo que esto es una resolución que había firmado el ministro, que es lo que corresponde, que es lo que se hace en todas las empresas serias del mundo y que prácticamente es una práctica legal y habitual. Fíjese, señor presidente, si la práctica será ilegal, que no se hace en uso del ius variandi, aquella facultad que tiene el empleador y que le acuerda la legislación laboral de modificar las condiciones de trabajo de su empleado en forma razonable, a los efectos de los mejores logros de la empresa o del Estado. No, se hace, si no, no hubiese sido necesario que los empleados consientan esa resolución. No, se les obligó a firmar un acta donde el empleado consentía la intromisión en su privacidad, bajo procedimiento de fuertes sanciones, por supuesto, y además impedía que los empleados pudieran acudir a la justicia a los efectos de frenar esta medida. Esto, señor presidente, a mi humilde entender y al entender de los diputados que me han acompañado en la firma del proyecto, algunos de mi bancada, otros de otras bancadas, a quienes les agradezco el acompañamiento, pero evidentemente nos parece que estas prácticas deben ser repudiadas firmemente y debemos, como institución entrerriana, hacer a conocer al Ministerio de Economía para que el Ministro de Economía de la Nación sepa que en Entre Ríos alguna institución le interesa el resguardo de la privacidad de los empleados y poner límites a los abusos de los empleadores, para que además los empleados entrerrianos sepan de que aquí en Entre Ríos esta circunstancia no podrá pasar. Por los motivos expuestos, señor presidente, le solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del proyecto de resolución mencionado. Gracias. Gracias, diputado. Diputado de la Fuente. Gracias, señor presidente. Quiero hacer una breve referencia al proyecto que se hace referencia al señor ministro de Planeamiento y al señor gobernador por la presentación del plan quinquenal, al cual no me voy a referir porque ya, digamos, expresé lo que significa para mí la importancia que tiene este plan de gobierno para el 2011-2015 del gobernador Uribarri. ¿Por qué quiero hacer una mención, adelantando lógicamente que voy a votar este proyecto que lleva el número de expediente 18.400, fundamentalmente por algo que no es menor, señor presidente, que es la forma de presentar. Acá se expresa
Artículo primero, felicitar al señor ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Guillermo Federic, por su espíritu comercial al haber vendido muy bien. El artículo segundo expresa solicitar al gobernador que sea más coherente. Señor presidente, la verdad que lo que lamento es esta forma de expresión. Yo no puedo, bajo ningún aspecto, avalar esta forma de expresión volcada en un documento público, que no es menor la forma de expresión que se utiliza. Parece que la misma que se utiliza en una charla de pasillo o en un encuentro casual. Menos aún agraviar la investidura gubernamental. Señor presidente, creo que votando este proyecto estamos dando lugar a cualquier forma de expresarnos en un documento público, y de esta manera desvirtuamos el sentido, le quitamos legitimidad y desvalorizamos estos documentos. Así que yo quiero que quede esto expresamente establecido. Muchas gracias. Diputado Jordán. La verdad, como dice Jean Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y la verdad es que las palabras de los diputados urribarristas que se han expresado en este recinto, yo los entiendo, pero tienen que comprender que esto es la verdad. Yo no hago más que transcribir, felicitarlo al ministro Federic. Venta no significa solamente una transacción comercial. Vender bien un producto significa que alguien acepte ese producto, a veces por una cuestión económica, como es cuando uno compra un producto básico de la canasta familiar, de las de 25 pesos, por ejemplo. Otro motivo es cuando uno adquiere el producto para sí, como es el caso del gobernador Urribarri. Y yo la verdad que si hubieran hecho el reconocimiento al autor de este tema, tal vez yo no hubiera dicho nada. Pero el tema es que lo han ocultado, y eso no habla de que es gente de bien. Y más allá, eso no tiene nada que ver con los triunfos, las derrotas. Yo quiero decirlo porque algunos, la verdad, creen que tienen la vaca atada. Mi función en el 2007 fue la de ganar el departamento Colón, y yo fui el ganador del departamento Colón, le digo por las dudas. Así como no es mi función defender a los trabajadores públicos, que los otros días, si no era por nosotros, por los diputados del Frente Entrerriano Federal, muchachos, quedaban mirando la fiambrera, los trabajadores públicos. Del mismo modo, me parece que a veces tenemos que decir la verdad, ¿no? Las verdades que ocultan la mayoría, como en este caso, o quienes están hoy en el gobierno, y en este caso, los legisladores que responden al gobierno. Yo los respeto, les respeto hasta cómo defienden lo indefendible, pero nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y la verdad es que este programa quinquenal fue presentado en el 2002. El que orientó ese programa fue una persona que lo descalifican permanentemente por todos los medios, este gobierno provincial y sus socios. Entonces, lo menos que yo puedo hacer, en honor a la verdad, es justamente eso. Solicitarle, a uno felicitarlo por vivo y a otro pedirle que sea coherente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ortuzzi. Gracias, señor presidente. Para referirme brevemente a esta cuestión sobre la que han opinado los diputados Jordán, Allende y de la Fuente, me parece que es un tema sumamente relevante para la provincia y más allá de las formas, tratando de ir a la cuestión de fondo, me parece que desde esta Cámara y desde este bloque no podemos dejar de hacer algunas reflexiones. En primer lugar, yo quiero decir que no deja de ser positivo que se comience a hablar de planificación y se intente, al menos en el plano del discurso, dejar de lado, incluso reconociendo de que se lo venía haciendo, de que se intente, digo, porque creo que hasta ahora no se lo logra, pero al menos que se intente, dejar de lado la improvisación y los caprichos. Es sobradamente conocido en todo el mundo
es la importancia que tiene la necesidad de planificar en todos los ámbitos, en el ámbito privado, pero sobre todo en el ámbito público. Y han sido sobradamente expuestos a lo largo de los últimos años los motivos que indican por qué es necesario planificar las políticas públicas, por qué es necesario poner en marcha mecanismos de planificación que ordenen y armonicen las políticas que el Estado lleva adelante en pos de lograr un desarrollo sostenible y una mejora de la calidad de vida de los pueblos, que es en definitiva el objeto final de la acción del Estado. Y podríamos decir muchísimas de esas razones que así lo indican, pero para no aburrir y para ser breve, yo siempre rescato un parrafito de un artículo que escribió Mario Bunge en el año 2002, que me parece muy contundente. El que no planifica es víctima de algún planificador. Y lamentablemente Entre Ríos durante muchos años ha sido víctima de algunos que han hecho planes por nosotros. En algún momento, señor presidente, esta provincia fue víctima de planes elaborados fuera de nuestra provincia que concebían disparatadas hipótesis de conflicto con algunos de nuestros vecinos, y como producto de esos planes que no hicimos los entrerrianos y que nos perjudicaron, Entre Ríos fue sistemáticamente relegada y discriminada a la hora de recibir grandes inversiones en obras de infraestructura financiadas por el Estado Nacional. Pero corremos el riesgo, me parece, cuando hablamos y cuando empleamos con excesiva liviandad algunos términos, que esos términos empiecen a perder significado. Entonces, a mí me parece que hay un uso abusivo, señor presidente, de ciertas palabras. Se habla de plan estratégico, de planificación estratégica, y muchas veces, sinceramente, me parece que estamos aludiendo a una especie de etiqueta que podemos poner sobre cualquier frasco y con cualquier contenido, y no es así. En realidad, el término de planificación estratégica se empezó a usar sobre todo a partir de la década del 70 y del 80 porque se constató en muchos países y sobre todo en América Latina que un modelo de planificación, que era la planificación normativa, la planificación tradicional, se constató, que este modelo era absolutamente ineficaz, no era operativo, no producía los resultados que sus impulsores buscaban. Era un modelo que pretendía que desde el Estado, con cierta soberbia, se podía predecir un conjunto de variables y que en la medida en que existieran recursos económicos se podía prever y predecir más o menos automáticamente el futuro, y la realidad se encargó de demostrar que este modelo de planificación no era el adecuado, y comenzaron a surgir algunos pensadores. Quizá el más importante de ellos fue un economista formado en la ortodoxia marxista. Me estoy refiriendo a un ministro del presidente Salvador Allende en Chile, Carlos Matus, que luego del golpe de Pinochet es encarcelado y, como producto del ocio que le producía haber dejado de ser ministro y estar preso, se puso a reflexionar acerca de cuáles habían sido las causas del fracaso del gobierno de Salvador Allende, y luego en el exilio, fundamentalmente en Venezuela, construyó un edificio teórico que es el de la planificación estratégica situacional, en consonancia con otras líneas de pensamiento y de investigación que se estaban desarrollando en ese momento en Europa y en Estados Unidos y en Argentina también, acerca de lo que se empezó a denominar la planificación estratégica como un modelo alternativo a la planificación normativa y a la planificación tradicional. Digo todo esto, señor presidente, disculpa por la digresión, porque si no parece que cuando hablamos de planificación estratégica hablamos de cualquier cosa. Un plan no es un plan estratégico porque le pongamos la etiqueta plan estratégico. Implica un montón de cosas, implica, a nuestro entender, en primer lugar, entender que no solo
los recursos económicos son un recurso escaso, sino que el poder es un recurso escaso. Y de que hay que tener estrategias que hagan viable las operaciones, los planes, los programas y los proyectos que se quieren llevar adelante para que no queden en una mera expresión de deseos. En general, la tendencia más moderna en términos de planificación estratégica concibe a estos procesos como procesos en los que la participación ciudadana es un componente central, y yo me pregunto cuál ha sido la participación ciudadana en la elaboración del plan quinquenal o en la elaboración del plan estratégico territorial que se exhibe como su antecesor, que a su vez tiene una vinculación con el plan estratégico territorial nacional. Obviamente no hemos sido los partidos políticos, no hemos sido los legisladores, tengo entendido que no han sido siquiera los municipios y las comunas, ni otros actores de la vida entrerriana convocados a participar en este proceso. Por otra parte, ¿cuál es el orden de prioridades que se pretende fijar a través de un plan quinquenal en lo que tiene que ver con la asignación de grandes proyectos de obra pública? Un plan estratégico es mucho más que un mero enunciado de obras que se presentan, lo tengo que decir con absoluta sinceridad porque esto está claro que fue así, más como parte de un operativo propagandístico tendiente a instalar la campaña reeleccionista del gobernador que hacer un verdadero plan estratégico hecho con una convocatoria generosa a todos los entrerrianos para encontrar comunes denominadores que constituyan política de Estado de aquí a 15 o 20 años. Esta es una realidad que no se puede ocultar. Pero entonces, si ahora, a un año de finalizar este gobierno, se acuerdan de que tienen que planificar, ¿cuál fue la lógica para decidir prioridades que tienen que ver con obras que significan endeudamiento para los entrerrianos? Yo, discúlpenme, pongo siempre algunos ejemplos porque son los que más conozco, porque son los de mi ciudad. Concepción del Uruguay podría figurar en el libro Guinness de los récords, señor presidente, en una materia, lamentablemente. Es una de las ciudades que más planes ha recibido en términos de procesos de planificación del desarrollo, pero que se han transformado en planes libro, que han servido con suerte para ordenar alguna estantería, algún anaquel, y que no han sido llevados a la práctica. Pero nadie puede decir que no ha habido gente, técnicos del CFI, algunos prestigiosos. El Planur en la década del 80 contó con la participación de Osvaldo Ramaciotti, la reformulación del Plan Estratégico de Concepción del Uruguay en la década de los 90, con apoyo de la Flaxo y la coordinación del doctor Pollese, el PECU, el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay en los 90, en el que tuve el orgullo de participar siendo un dirigente de la oposición en mi ciudad, acompañando en ese momento al intendente Luis Enrique Bermúdez, del que había sido en lo personal un acérrimo opositor, y habíamos hasta ido a la justicia para intentar frenar algunos disparates de aquel gobierno. Pero cuando fuimos convocados, como no hemos sido convocados ahora, al contrario, sufrimos el destrato y la descalificación permanente del señor ministro en una actitud que no se condice con la actitud que debe tener un ministro del Poder Ejecutivo. Digo, en aquel momento cuando fuimos convocados por el intendente Bermúdez, reconocimos el gesto, reconocimos el valor que tenía aquella decisión política y concurrimos a participar. Y coordinó aquel proceso uno de los expertos en urbanismo y en planificación estratégica más importante que tiene el país. Y es un experto peronista, señor presidente, Freddy Garay, con el quien tuve el gusto de compartir muchísimas horas y también de haber compartido una actividad de formación en los últimos meses en la ciudad de Buenos Aires. Y luego otro nuevo PECO en el que han convocado a otra gente, y este proceso fue mucho más desordenado y desprolijo, y por eso decidimos no participar. Pero en ninguno de estos procesos de planificación, en ninguna plataforma del partido de gobierno, se decía que tenía que implementarse una obra harto discutible que va a endeudar a la provincia, no solo a los uruguayenses, a los entrerrianos en más de 100 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es el orden de prioridades? ¿Cuál es la racionalidad a la hora de planificar? ¿Cómo se condice este plan quinquenal que ahora dicen que van a poner en marcha con los caprichos que han sido
puestos en marcha hasta ahora, porque está claro de que esa obra, esa decisión, fue una decisión política surgida del capricho de un funcionario del gobierno. Entonces, en definitiva, señor presidente, las contradicciones son tantas, ni siquiera han tenido la habilidad, diría yo, de mirar un poco lo que está haciendo el gobierno nacional en este sentido, que ha convocado teniendo en cuenta, y todavía no se ha avanzado lo que se debiera, pero bueno, algo es algo, se ha avanzado en un proceso de institucionalización del proceso de planificación, porque si no se hace esto, vamos a estar pendientes de los caprichos, de las modas o de las ocurrencias del gobierno de turno. Un plan estratégico es una cuestión intersectorial, no abarca solamente la obra pública, tiene que ver con la gestión, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la integración regional, tiene que ver con cómo Entre Ríos recupera recursos en el marco del federalismo fiscal, tiene que ver cómo se planta en la región centro, tienen que ver con muchas cuestiones que no sabemos cómo están concatenadas en este sentido. Pero a nivel nacional se ha puesto en marcha, retomando iniciativas anteriores de otros gobiernos democráticos y también de gobiernos de facto, hay que decirlo, se ha puesto en marcha el COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación, y se ha convocado a los gobiernos de las provincias. Lamentablemente el gobierno provincial no ha retransmitido esta convocatoria hacia los municipios y hacia los sectores sociales de la vida entrerriana para participar en lo que podría ser un Consejo Provincial de Planeamiento donde todos encontremos un escenario de participación que nos permita decir este no es el plan de un ministro, porque eso no sirve, señor presidente. Este no es el plan de un gobernador que quiere ser reelecto, porque eso no sirve, señor presidente. Este es el plan estratégico de desarrollo sostenible de todos los entrerrianos. Hasta que no hagamos eso, hasta que no hagamos una convocatoria generosa, hasta que no institucionalicemos con reglas claras de juego que nos permitan a todos participar, vamos a estar, y más teniendo en cuenta lo que ha dicho el diputado Jordán, que creo que es muy grave, señor presidente, vamos a estar muchísimo cerca de anuncios propagandísticos en el marco de una campaña electoral que de un serio proceso de planificación estratégica del desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Arreain. Señor presidente, no se asusten, voy a ser muy concreto. Los proyectos de resolución que he presentado son referidos a un tema, a un concepto básico y fundamental en salud, que es la accesibilidad. El Estado provincial, de varias gestiones para atrás, ha hecho un esfuerzo tremendo en la construcción y mantenimiento de edificios atinentes a la discapacidad o capacidad diferente, como le llaman ahora, y puntualmente en el departamento de Villaguay tenemos dos obras importantísimas como son el Instituto Provincial de Discapacidad y la Escuela Especial, esa hermosa obra que, bueno, yo tuve el orgullo de acompañarlo a usted en la inauguración, realmente una obra hermosa con conceptos muy modernos en base a la atención del discapacitado, pero estamos ante dos o tres problemas que nos preocupan y es importante porque la zona geográfica que abarca Villaguay a la hora de contener la demanda de toda la región se transforma realmente en importante y estratégica, y me refiero a todas las comunidades que están a 60, 70 kilómetros alrededor. Estas dos instituciones, el Instituto de Rehabilitación que está en el hospital y esta escuela que está a muy pocas cuadras en la misma zona, tienen una importantísima demanda de toda la región y desgraciadamente estamos teniendo una capacidad ociosa debido a que no cuentan con transportes para que el paciente y el discapacitado que quiera acceder a esta escuela pueda ir todos los días, y en el caso del instituto, aunque sea un par de veces a la semana, habida cuenta de que los costos en remis son altísimos y en la zona nuestra no hay transporte público como en algunas ciudades de mayor envergadura. Esto hace que realmente debamos ser muy enfáticos en pedirle al funcionario de turno en este área que realmente considere fundamental y básico proveer los vehículos adecuados al transporte de discapacitado, y o por lo menos que se haga un plan de desarrollo en cuanto a la necesidad de toda esta gente en la región, porque hoy por hoy se está gastando muchísimo dinero que también termina siendo el Estado en subsidios para subsanar esta problemática. Así que estas dos instituciones
fundamentales que descomprimen muchísimo las dos costas en este área tan importante del sistema sanitario, realmente necesitan que tengan accesibilidad como concepto básico, y esto se refiere a transporte. Hay otras áreas que pasa exactamente lo mismo. Ustedes saben que hace un mes atrás hubo un paro de todos los transportistas de escuelas rurales porque llevan 3 o 4 meses sin cobrar, y ni hablar de las condiciones en lo que lo están haciendo, ¿no es cierto? También hemos hecho en su momento un proyecto de resolución al respecto, así que terminando el tercer año de gestión y siendo varias las veces que ya hemos reclamado por nota directa a estas instituciones, hoy lo estamos haciendo por vía legislativa, ojalá seamos escuchados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jodor. Yo me voy a referir específicamente al proyecto de resolución del diputado Jordán. El Choclo Alacino ha sido representante de nuestra provincia como diputado de la Nación y como senador nacional. Oh, qué casualidad, en el 2002 lo acompañé al Choclo Alacino como compañero durante mucho tiempo recorriendo la provincia para lo que luego fue el plan maestro que él se cansó de mencionar en la provincia de Entre Ríos porque quería ser candidato a gobernador. Yo fui testigo presencial en la calle 9 de Julio, a donde tenía o tiene o debe tener su casa o su oficina el actual ministro de Planificación. Lo acompañé, subí al primer piso con él. Recuerdo que está al lado del partido. Y yo soy testigo del monto que ese plan maestro en su organización se lo vendió al compañero Alacino en 60.000 pesos. Ratifico, como lo mencioné ayer en la reunión de bloque, que este plan quinquenal es un plagio de aquel plan maestro que habíamos realizado con ese compañero Alacino en esa oportunidad recorriendo la provincia, y que quiero terminar diciéndole que en realidad es cierto lo que dice mi compañero Eduardo Jordán cuando habla de la comercialización o de la venta de ese plan maestro al actual gobierno de la provincia como plan quinquenal. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Diputado Jordán. He presentado otro proyecto de resolución que me han hecho llegar. Hace pocos minutos decía que por ahí tenemos que cumplir las funciones nosotros que deberían cumplir los representantes de los trabajadores. De una punta a la otra de la provincia se están produciendo persecuciones, cambios de destino, como el que vimos hace pocos días atrás en Hernandarias. Los organismos del Estado son tienen dentro de sí verdaderos gendarmes, verdaderos policías, pero son representantes políticos. Lo digo con respeto hacia la policía. Hemos visto cómo actúa el gobierno provincial con el látigo, con la billetera comprando todos los días a uno, comprando medios en los cuales nosotros no podemos salir ni en los clasificados. Y la verdad, señor presidente, que aquí tengo un documento que plasma el espíritu de este gobierno. Aquí tengo un documento suscrito por otro ministro, por el ministro secretario de Estado de Salud del Gobierno de Entre Ríos, doctor Ángel Francisco Giano. Está dirigido al señor subsecretario de Administración, contador Eduardo Gran. Y le dice: solicito a usted dejar sin efecto la solicitud para otorgar suplencia extraordinaria y cupo y partida presupuestaria que permitiera proceder a la contratación de la señora LBO, DNI, está en el documento, por pedido del senador provincial doctor Oscar Arletas,
Dicha suplencia extraordinaria le será concedida al señor P.A.L. DNI correspondiente, quien cumplirá funciones en el Hospital San José de la localidad de Villa San José, departamento Colón, a partir del día 1 de octubre del 2010. Señor presidente, este documento muestra la persecución política que estamos siendo objeto y que están siendo objetos muchos compañeros nuestros en la provincia de Entre Ríos. Aquí está la firma de un ministro que le ordena dejar sin efecto un trabajo que no había sido conseguido por política, porque la verdad se han sublevado más allá de las representaciones gremiales los trabajadores del nosocomio que están a la buena de Dios. Pero los cargos políticos empiezan a aparecer. Yo no me voy a asustar, porque la verdad, uno es un hombre que de la política y muchas veces hemos bancado a compañeros, pero la verdad que cambiarles el destino a simples trabajadores, que terminarles el contrato cuando contaban con la anuencia hasta de los representantes de allí del hospital, y ocurre en educación, y ocurre en salud, y ocurre en vialidad, y ocurre en cada una de nuestras instituciones, en cada una de las reparticiones del Estado. Este es un caso claro y contundente, por eso es que el proyecto de resolución es repudiar esta actitud que están llevando a cabo legisladores, funcionarios, ministros de este gobierno, con pobres y simples trabajadores, respetables simples trabajadores, y dirigirse al Poder Ejecutivo para que deje sin efecto esta medida que ha enervado el ánimo de los trabajadores de la salud del hospital. Hay problemas muy graves, señor presidente, hay problemas muy graves y no se arregla poniendo los tipos del palo como están haciendo este gobierno de una punta a la otra de la provincia. Y un llamadito de atención para los legisladores urribarristas: empiecen a defender un poco a los trabajadores. A mí, la verdad, me va a agotar el tiempo que tenga aquí en la Cámara, porque los voy a defender día tras día. A mí no me importa si son de mi palo o de otro político, pero les pido por favor, empiecen a ser representantes de los entrerrianos y no representantes de un gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado de la Fuente. Señor presidente, simplemente, brevemente, porque la verdad que no merece mayores consideraciones, voy a dejar establecido, porque si se va a hacer el voto en bloque de los proyectos de resolución, claramente establecido, como dije, que voto en contra el expediente 18.400 y al que hacía referencia... ¿Me permite, diputado? Sí. ¿Puede manifestar usted que tal proyecto no lo vota? No. Por eso es lo que estoy, digamos, dejando, porque si se vota en bloque después... No, usted puede manifestar que... En su momento. Bueno, y a este expediente 18.399, entonces, que no existe ninguna persecución política en esta provincia. Existe verdadera libertad de trabajo, felizmente. Estamos en democracia y así es respetada. Así que dejar eso nada más establecido. Gracias. Diputado López. Voy a ser breve, señor presidente, pero los actos administrativos deben ser fundados. Hemos tenido conocimiento de este documento que hace referencia y que motiva el proyecto del diputado Jordán en labor parlamentaria. No tiene ninguna fundamentación. Debería entonces, señor presidente, existir en el Ministerio de Salud de la provincia una resolución fundada que establezca cuáles son los motivos para tomar esta decisión administrativa. Si ello no fuera así, yo no tengo otra cosa que pensar que las motivaciones reales de este cambio infundado, de esta rescisión de un contrato y la modificación por
y la asignación de ese contrato a otra persona no tiene otra motivación que una persecución política, señor presidente. Por esas razones, la Unión Cívica Radical va a acompañar el proyecto del diputado Jordán. Gracias. Bueno, vamos a votar. Diputado Jordán, vamos a votar. Bueno, diputado Jordán, tiene la palabra. Señor presidente, discúlpeme, pero la verdad que son dos proyectos de resolución en el que he sido permanentemente aludido, por la positiva o por la negativa. Y la verdad que no me extraña la actitud del diputado de la Fuente, porque si ha estado, no va a estar a favor de los trabajadores, ni va a estar a favor de la verdad. Fíjese que en el caso de las persecuciones que están llevando adelante desde el municipio de Gualeguaychú, desde la provincia de Entre Ríos, del gobierno nacional contra los ambientalistas que están recorriendo los juzgados federales por las denuncias por haber defendido el ambiente sano, menos va a defender la verdad o los trabajadores, como en este caso, que están siendo perseguidos por este gobierno. Así que entiendo la actitud coherente del diputado de Gualeguaychú y lo respeto. Ahí le he dado el documento donde no existe de ninguna manera, ninguna fundamentación, simplemente es una decisión, un acuerdo, como seguramente debe hacer el diputado de la Fuente con el gobierno, porque allí también en Gualeguaychú se han producido desplazamientos que alguna vez lo denunció el diputado Bettendorf por cuestiones políticas en la COMNAF, y seguramente algo que ver debe tener el diputado de la Fuente, seguramente algo tiene que ver. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe, señor presidente, pero haber sido aludido. Sí. Diputado de la Fuente, sí. Y primero me pidió el diputado Flores una moción. Bien. Sí, por favor, señor presidente, creo que ya hemos hablado lo suficiente de este tema. Le escuchamos al diputado de la Fuente que ha sido aludido y después votamos. Vamos Presidente, la verdad que yo, mis posicionamientos respecto a los trabajadores, yo soy un trabajador de la educación, puedo dar cuenta claramente, así que ni siquiera tiene demasiado sentido, y respecto a la lucha ambiental más aún, así que no tiene sentido responder precisamente esto, porque justamente no he sido yo quien en su momento ha mandado a agredir fuertemente a sus opositores, como ha ocurrido en su intendencia con el diputado Jordán, en el cual he estado presente, ¿no? Después se hospitalizaron tres concejales que justamente luego uno de ellos, hoy el actual intendente Pablo Canali, ganó justamente la elección. Así que, digo, uno puede dar cuenta de muchas cosas en la historia personal de cada uno. Digo esto porque esto en democracia me pareció justamente particularmente grave, y participé allí con el pueblo en la plaza cuando salió a protestar por estos hechos de violencia desde justamente el poder municipal. Así que yo la verdad que puedo dar cuenta de mi accionar en la vida con errores, porque los tengo, pues soy persona y me equivoco. Barbaridades seguramente esto sí puedo decir no he cometido, y con los trabajadores estoy y estaré, así que no tengo que darle explicación al diputado Jordán. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a cumpliendo la moción del diputado Flores, se cierra el uso de la palabra y se van a votar en bloque. ¿Me pueden decir los diputados cuáles son los proyectos, dado que en la labor parlamentaria se había acordado en bloque? Usted no estuvo, diputado de la Fuente, usted no vota. ¿Qué proyecto? Proyecto expresado en el expediente 18.399 y 18.400. ¿Algún otro diputado? ¿Diputado Caeller? Precedentemente. No le escuché, diputado Caeller. Yo, para manifestar mi abstención en los dos proyectos referidos precedentemente. Bueno, para la abstención necesita la aprobación del cuerpo. El diputado Caeller ha pedido la abstención.
pongo a consideración del cuerpo a la extensión pedida por el diputado Caela. Los que estén por la afirmativa sigan a expresarlo. Bueno, yo estoy poniendo la consideración. Los que estén por la afirmativa sigan a expresarlo. Aprobado. Bueno, entonces ponemos en consideración todos los proyectos de resolución en bloque con la no consideración, estar en contra del diputado de la Fuente de los proyectos aludidos y la abstención del diputado Caela. Se va a votar, los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar las preferencias aprobadas oportunamente por la presidencia. Diputado... Señor presidente, para que quede en claro que voté por la positiva, respetando la decisión del bloque, pero entiendo, y me dirijo a mi bloque, que había que votar por la positiva, la posibilidad que el diputado Caere tuviera la posibilidad de abstenerse. Nada más que eso. Totalmente. Estamos en un marco de democracia, señor presidente. Totalmente de acuerdo. Se aprobó el tratamiento preferencial para esta sesión. Pido al diputado, antes de las preferencias, que venga por favor el diputado Vesco acá a la presidencia. Tiene la palabra el diputado Jorge Pedro Busti. Bueno, señor presidente, señores diputados, es mi obligación como presidente de la Cámara de Diputados, por la responsabilidad institucional que tengo y en defensa del cuerpo en general, y sintiéndome orgulloso del trabajo realizado y de la responsabilidad que cada uno de los bloques han puesto en defensa de su proyecto, expresar una preocupación que yo tengo, que más allá si sale en los diarios o no sale en los diarios, por lo menos quiero quedarme tranquilo que quede en la versión taquigráfica de esta Cámara de Diputados, y que después, si sucede algo que yo creo que puede suceder, realmente por lo menos quede advertido. El artículo 104 de la Constitución reformada dice: ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias cada año desde el 15 de febrero hasta el 15 de diciembre. El Poder Ejecutivo las podrá convocar a sesiones extraordinarias siempre que el interés público lo reclame. El artículo 106 dice: pueden ser prorrogadas las sesiones por el Poder Ejecutivo o por sanción legislativa con el voto de las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Señores diputados, el día 15 de diciembre terminó el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, en la cual hubo 22 sesiones durante el año, en la cual se aprobaron 93 proyectos de ley y 249 proyectos de resolución y numerosos pedidos de informe. Realmente una actuación legislativa numerosa, iniciativas de todos los bloques que se trataron en esta Cámara de Diputados. El día 15, el último día de la sesión ordinaria, vino a tratarse el presupuesto de la provincia de Entre Ríos, en la cual, en una de las cuestiones bastante raras, porque siempre el presupuesto
como todas las leyes impositivas entran por la Cámara de Diputados, entró por la Cámara de Senadores. Un mes y medio antes, más o menos, del 15 de diciembre. Se empezó a trabajar en forma conjunta en la comisión respectiva que presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda del presupuesto, que es la guía, la carta de navegación de un gobierno en la cual se establece los gastos que se va a realizar y de dónde salen los recursos, la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Por eso, cuando vino el último día de la sesión ordinaria, no era una cuestión rara que nos enterábamos por primera vez, ya había opiniones públicas por parte de los distintos bloques respecto al presupuesto. Y también que se habían hecho públicas, que se habían expresado también en la Comisión de Presupuesto. Por eso, esta Cámara, en un acto de absoluta responsabilidad, porque realmente creíamos así, pidió el tratamiento sobre tabla del presupuesto, es decir, no eludiendo, decía, bueno, vino el último día, mire, se acordaron el último día, no, lo dejamos. No, pedimos el tratamiento sobre tabla y se trató. Quiero recordarles que cuando estábamos en pleno tratamiento, luego de la discusión, el tratamiento sobre tabla, y se empezó en la discusión del presupuesto, había hablado el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Bolsán, luego una exposición del diputado Cardoso, de la Unión Cívica Radical, llegó el oficio por el cual el Tribunal Electoral decía que teníamos que tomar juramento al diputado Rolando Caer. Inmediatamente yo puse en consideración a los diputados de ese oficio que se había recibido a las 12 horas y hice una propuesta para que prorrogar en un sentido de responsabilidad republicana hasta el día 31 de diciembre a las sesiones ordinarias de este cuerpo, no habiendo por supuesto ninguna alusión del Poder Ejecutivo a la convocatoria de sesiones extraordinarias, que la podría haber hecho por el artículo 104 o por el artículo 106 a prórroga de sesiones ordinarias, o sea que el mismo cuerpo pidió, el cuerpo accedió por unanimidad a la propuesta de prorrogar hasta el día 31 en un hecho insólito, porque realmente hay muchas cámaras, muchas legislaturas provinciales que ya no actúan más, no trabajan más, y por otro lado pedí un cuarto intermedio para tomarle juramento al nuevo diputado, señor Rolando Cael. Así se hizo al otro día, se siguió la discusión del presupuesto, se lo votó, hubo posiciones por parte de un bloque del peronismo federal, de hacer modificaciones, de eliminar el artículo 5, de pedir más endeudamiento, y por otro lado, de suprimir la palabra prioridades para que quede claro que la mayor recaudación vaya para aumento salarial de activos pasivos beneficiarios de la ley 4035 y jubilados de las amas de casa, que en el decreto de los 500 pesos habían olvidado de 26.000 personas que son el espectro de las jubiladas amas de casa y de los beneficiarios de la ley 4035. Bueno, la Unión Cívica Radical tuvo una propuesta de rechazo en general, se votó, se aprobó el presupuesto, hubo otras propuestas de diputados de aprobación del presupuesto, se aprobó el presupuesto con las modificaciones estas y se lo envió a la Cámara de Senadores. Ayer sesionó la Cámara de Senadores. Bueno, un proyecto va a comisión, si yo no recuerdo mal y no he leído el reglamento, cuando no se ha discutido.
Es decir, va a discusión cuando no hay discusión. Acá estuvo en comisión 1 mes y medio y se discutió en forma conjunta en diputados y en senadores. Se discutió en el pleno de la Cámara de Senadores, que lo aprobó tal cual lo envió el Poder Ejecutivo por mayoría y lo envió acá y acá se hizo la reforma. Bueno, la verdad que yo estaba expectante en el día de ayer como presidente de la Cámara de Diputados porque creía de que, bueno, el Senado iba o a tomar las modificaciones nuestras o insistir en el proyecto del Poder Ejecutivo para que venga a la Cámara de Diputados y poder tratarlo rápidamente. Bueno, realmente lo que me alerta es que en una acción insólita la mayoría de la Cámara de Senadores lo manda nuevamente a comisión. ¿A comisión? ¿A qué, presidente? ¿A qué? ¿A comisión a dormir? ¿A comisión? ¿A qué? ¿A sacarlo de la comisión en otro momento? Bueno, realmente yo hago esta reflexión porque creo que acá hay que cumplir, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Provincial, todo el procedimiento que establece un sistema bicameral cuando hay correcciones por la Cámara Revisora, que en este caso la Cámara Revisora somos nosotros, ¿no es cierto? Y todo este procedimiento, es decir, tenía que volver nuevamente acá al proyecto, si acá manteníamos las correcciones, volver nuevamente a la Cámara de Senadores y volver nuevamente, eventualmente, a la Cámara de Diputados. Bueno, todo esto era absolutamente perfectible y con buena voluntad, el artículo 128, realizarlo si había voluntad política por parte de ambas cámaras. Esta Cámara la tiene, esta Cámara está dispuesta a sesionar hasta el día 30, 31, para que el Poder Ejecutivo tenga presupuesto. Pero vemos una actitud que realmente yo no sé cómo aplicarla. O no se quiere tratar el presupuesto, lo cual me parece que puede ser una actitud, o quieren realmente, no sé, convocar a extraordinarias cuando este cuerpo que tradicionalmente durante todos los gobiernos, de todos los gobernadores, toma receso, en este caso del 3 al 20 creo que es el receso, automáticamente el Poder Ejecutivo toma receso. Acá hay empleados que también, igual que los del Poder Ejecutivo, bueno, se aplica el mismo receso para los taquígrafos, para los empleados, para todos los que hacen al funcionamiento de esta Cámara. Entonces quiero llamar la atención, porque no quiero que mañana digan que el Poder Ejecutivo no tiene presupuesto por desidia, por arañanería, porque no están los diputados de la provincia de Entre Ríos. Los diputados de la provincia de Entre Ríos han estado siempre, yo he estado siempre. Ayer estuve hasta las 10 de la noche esperando qué pasaba en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores mandaron a comisión el proyecto de presupuesto. Entonces, o hay un accionar deliberado, programado para reconducir el proyecto de este año y tener fondos para manejar a discreción, sin el control de esta legislatura y sin tener en cuenta cualquiera de las observaciones que se hicieron en esta Cámara, o realmente hay otra motivación para agarrarnos con la guardia baja y realmente acusar a la Cámara de Diputados de que cuando tenía que estar no estuvo. Le repito, nosotros
llamamos a la reflexión. Tenemos tiempo. Si el Senado quiere trabajar y quiere tratar el presupuesto, la mayoría del Senado, no la minoría, puede hacerlo. Nosotros sesionamos nuevamente. Quiero aclarar que el día 22 fue el día 15 fue nuestra última sesión ordinaria, sesión 22 de este año. Hoy estamos sesionando con el número 23, la primera sesión de prórroga. Tenemos una tercera sesión de prórroga el día 29, podemos tenerla eventualmente el 30, si tratan el proyecto de presupuesto. Queremos darle presupuesto al Poder Ejecutivo, queremos que el presupuesto tenga las observaciones que tiene la legislatura, queremos no más endeudamiento y queremos realmente claridad, que si hay más recursos vayan para aumentos de activos, de pasivos, de beneficiarios de la Ley 4035 y de jubilados amas de casa. Repito, quiero que quede claridad. Nosotros nos prorrogamos las sesiones ordinarias. No hubo prórroga del Poder Ejecutivo. No hubo prórroga de sesiones ordinarias ni de sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo. Nosotros, en un acto de estricta responsabilidad, esta Cámara se prorrogó hasta el 31. Pedimos reflexión. Realmente creemos de que las cosas se pueden hacer bien o mal. Tratemos de hacer bien y tratemos de aceptar lo que dice esta parte de la democracia, que es en este caso la Cámara de Diputados, que de ninguna manera pone obstáculos ni piedras ni palos en la rueda, sino que simplemente, en el caso de nuestro bloque, simplemente trata de impedir mayor endeudamiento y trata de garantizar que los mayores recursos vayan para aumento de empleados y de jubilados. Con estas advertencias de mis incógnitas sobre cuál es la estrategia del Poder Ejecutivo, le decimos, señores, estamos dispuestos a trabajar hasta el día 30, hasta el día 31. Queremos tratar el presupuesto. Un gobierno no puede gobernar otro año sin presupuesto tratado en esta legislatura, salvo que quieran trabajar sin presupuesto, salvo que quieran hacer algo que realmente sea inmanejable o incontrolable por esta legislatura, o salvo que quieran hacer alguna trapisonda en el momento en que esta Cámara está en receso. Con esta advertencia, pero también con la absoluta tranquilidad de que yo estoy aquí, todos estamos aquí hasta el día 30-31 para tratar el presupuesto, pido reflexión para que realmente este sistema republicano funcione como tiene que funcionar. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Para referirme a este mismo tema, no podemos dejar de señalar que esta Cámara ha trabajado intensamente. Cada uno podrá tener el juicio acerca de la valoración que otorga a cada una de las medidas que este cuerpo ha tomado. Obviamente nosotros, desde este bloque de la Unión Cívica Radical, un bloque minoritario, somos muy críticos de muchísimas decisiones que se han tomado aquí, pero obviamente también somos respetuosos de las mayorías y hemos aceptado
esa cuestión como una regla de la democracia. Esta Cámara ha trabajado intensamente en el recinto, ha trabajado intensamente en sus comisiones, algunas más, algunas menos, algunas mejor, otras peor. Pero en líneas generales, este cuerpo ha demostrado que está dispuesto a tratar los problemas y los asuntos que interesan a los entrerrianos, insisto, con diferencias propias de un sistema democrático. El presupuesto de la provincia este año fue girado, a diferencia de años anteriores, al Senado. Y en el Senado tuvo un tiempo prudencial y razonable para ser tratado y para ser analizado. Y fue tratado allí en primera instancia, y fue aprobado y fue girado a esta Cámara. Y nosotros en la última sesión ordinaria propusimos, como bien lo señaló el diputado Benedetti, que pasara a comisión, no porque no hubiéramos tenido tiempo para analizarlo y para estudiarlo, porque hubiera sido una excusa baladí, más allá de que ingresaba formalmente ese día a la Cámara. Hoy en día, hasta con las posibilidades tecnológicas de acceder a la información, sabíamos cómo era ese presupuesto, que es a nuestro entender un pésimo proyecto de ley de presupuesto. Nuestro criterio obedecía a que éramos la Cámara revisora y sabiendo que era un criterio político razonable y que demuestra una voluntad política de trabajar en este sentido, prorrogar por parte de la propia Cámara las sesiones hasta fin de año, entendíamos que sabiendo que íbamos a sesionar hoy y que la Cámara de Senadores iba a sesionar en el día de ayer, había perfectamente tiempo, no era para cajonear absolutamente nada, sino para que rápidamente en comisión todos los bloques pudiéramos acordar algunas modificaciones mínimas que contaran con acuerdos que nos dejaran tranquilos, al menos sobre algunas cuestiones que nos preocupaban muchísimo, que tenían que ver con la presunta inconstitucionalidad de alguna norma o con el equilibrio presupuestario. Obviamente no pretendíamos nosotros en comisión introducir el conjunto de modificaciones que a nosotros nos pudieran hacer pensar en un buen presupuesto. No es nuestro rol en este momento desde un bloque minoritario. Pero sí había cuestiones que nos hacían imposible votar ese proyecto de presupuesto. Por eso en ese momento planteamos ese criterio y luego cuando se trató en el recinto votamos en contra. Pero esperábamos que el Senado, al que vuelve el proyecto de ley de presupuesto con las modificaciones que introdujo esta Cámara, en el día de ayer, obviamente no solo había tenido tiempo de analizarlo en su conjunto, en comisión, cuando fue girado por el Poder Ejecutivo, sino que tuvo toda esta semana para analizar y más, porque las modificaciones que esta Cámara introdujo, más allá de nuestro rechazo en su totalidad al proyecto de presupuesto, las modificaciones que esta Cámara introdujo se conocen formalmente desde hace una semana, pero se conocían a través de los medios periodísticos desde algunos días antes, de modo tal que el Senado tuvo perfectamente tiempo para analizar esa cuestión y para expedirse en un sentido u otro en la sesión que se desarrolló el día de ayer, señor presidente. No entendemos por qué el día de ayer se toma este criterio de pasar a comisión un proyecto que estaba perfectamente sabido y sobre el que había que simplemente tomar una u otra determinación. De modo tal que desde nuestro bloque, como siempre lo hemos hecho, señor presidente, vamos a ratificar nuestra voluntad de trabajar en este último tramo del año, en lo que queda de estos días de diciembre, si es necesario, sesionando los días que haya que sesionar para dar quórum y para que el Poder Ejecutivo tenga su presupuesto. No depende de nosotros, pero de todos modos queremos dar señales políticas claras en este sentido. Nos preocupa que se especule con esta cuestión. No es bueno que el Poder Ejecutivo no tenga un presupuesto para ejecutar a partir del inicio del año. Desconocemos por qué se utilizan alusiones a otras fechas respecto de la supuesta necesidad de tener un presupuesto en vigencia. Lo razonable es tener, lo deseable, lo razonable es tener antes de fin de año un presupuesto aprobado
para que el Poder Ejecutivo lo pueda empezar a ejecutar a partir del primer día del año, no cuando ya el año fiscal ya está en curso y no con lo que podrían llegar a ser extrañas maniobras tendientes a que esta Cámara o la legislatura trate esta trascendente cuestión para todos los entrerrianos en una fecha claramente inadecuada como podría ser en pleno receso. Esperamos que el Senado trate esta cuestión, se expida en el sentido que lealmente consideren que es el más conveniente para que esta Cámara también con su propio criterio pueda tener la oportunidad de decidir para que tengamos una ley de presupuesto aprobada. Insistimos, a nosotros no nos satisface, pero queremos que la ley sea, que Entre Ríos tenga su ley de presupuesto antes de fin de año. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Ángel. Muy breve, porque ya se ha dicho todo por parte suya del diputado Artusi. Esto no es un problema de trabajar más o menos, sino de respetar los plazos de los trabajadores, de las formas que se han venido haciendo a lo largo de las distintas gestiones de la Cámara. Yo lo que quiero decir es que acá, mucho más allá de lo que la dirigencia política discuta, acá y en otros lugares, lo que queda flotando en el aire para la sociedad entrerriana es una enorme contradicción y un doble discurso, porque cuando se dice la ley de desendeudamiento es fundamental para la provincia, es una herramienta de la cual no se puede prescindir, y a su vez está absolutamente concatenada con el presupuesto porque es el proyecto de la provincia, es el financiamiento, es donde van a ir los recursos. Es una cosa que lo ha dicho el ministro acá en la Cámara cuando vino a comisiones y lo ha dicho público en todos lados. Y por otro lado, hoy vemos que termina el año y no hay ni ley de desendeudamiento ni hay presupuesto. Y precisamente no por omisión, ni por falta de trabajo, ni responsabilidad de esta Cámara, donde cada bloque, cada diputado ha tenido la oportunidad de manifestar cuál es su posición política, pero lo que menos se puede aludir es a la falta de responsabilidad y de compromiso y de contracción al trabajo que se ha tenido. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, corresponde considerar la preferencia aprobada oportunamente para la presente sesión. Se aprobó el tratamiento preferencial en esta sesión con o sin dictamen de comisión para los proyectos de ley expediente números 17.740 y 18.080, ambos referidos al régimen municipal. Informo que no se ha emitido dictamen de comisión. Diputado Flores. Para solicitar que esta preferencia se traslade a la próxima sesión. Se va a votar la moción del diputado Flores. Se requiere simple mayoría. Aprobado. Se aprobó también el tratamiento preferencial para esta sesión con dictamen de comisión para el proyecto de ley expediente número 18.370, por el cual se modifica el artículo 37, inciso C de la ley número 8.732. Informo también que no se ha emitido dictamen de comisión. Diputado Flores. Sí, señor presidente, solicito que también esta preferencia se traslade a la próxima sesión. Se va a votar la moción del diputado Flores. Aprobado. Informo a los señores diputados, antes de levantar la sesión, que este cuerpo ha sido citado el día 28, 29 y 30 de la semana que viene. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Diputado López. No, simplemente, señor presidente, viendo la comunicación oficial número 4, donde el ministro Federic comunica la imposibilidad de asistir a la sesión del día de hoy, y de acuerdo a lo tratado en labor parlamentaria, señor presidente, voy a solicitar que se lo invite a la interpelación en la próxima sesión, que usted ha anunciado la convocatoria, o en su defecto de no concurrir tampoco, la presidencia pueda disponer la fecha en que el ministro deberá asistir y dejar de evadir la responsabilidad constitucional de asistir a la interpelación de este cuerpo. Me parece perfecto. Pongo a consideración de los señores diputados citarlo al ministro Federic en la próxima sesión. Nuevamente, los que estén por la afirmativa sirvan a ser expresados. Antes de levantar la sesión, le deseo
Feliz Navidad para todos.